Salida de la primera manga de la cilindrada de 125 de esta 11ª edición del Super Prestigio. Ahí está Jorge Martínez Aspar, que ha salido muy bien. Ahí le vemos con la Honda número 5. A su izquierda, en las imágenes, está Hans Spann, el piloto que ha realizado el mejor registro en los entrenamientos oficiales. Ahí estamos viendo también la máquina número 11 de Adi Stadler, el piloto alemán que lleva la JJ Cobas número 11, primera posición, y que tan excelente carrera realizó en el circuito malayo de Shah Alam. Jorge Martínez Aspar marcha en la tercera posición. Ahí le vemos haciendo un interior. Sigue el piloto español, que puede tener su chance aquí en esta carrera de final de temporada, en esta clásica que se disputa hoy en el circuito de Cataluña. La primera vez que esta magnífica instalación de Montmeló alberga una prueba de motociclismo, además una prueba de tronío como es este Super Prestigio, la clásica más importante que se disputa en el mundo después de las pruebas Campeonato del Mundo. Además, en esta edición va a participar también máquinas de 500 centímetros cúbicos. Estamos en la primera vuelta. Sí, Jorge en este momento ya es segundo, ya está en la segunda posición, ha superado de la tercera plaza a la segunda, tiene que pegar un tirón. El piloto que va adelante en este momento está abriendo un poco de hueco. Tercero es Hans Spann, el piloto que rodó más rápido en los entrenamientos oficiales. La cuarta posición para Pitufo Álvaro, que hoy no sale con su habitual derby, sino que lo hace con una JJ Cobas, después de la retirada de la marca vallesana de las competiciones. Otro paréntesis, vamos a ver cuándo reaparece de nuevo derby, pero ahí está la cabeza de carrera de Stadler con la J Cobas número 11, segunda posición para la Honda número 5 de Jorge Martínez Aspar, la tercera posición para Hans Spann. Hay que notar la ausencia de Loris Capirossi, que aunque sí estaba inscrito, pero la Federación Italiana le ha negado el pase para venir aquí, aduciendo que tenía que participar en una prueba del campeonato italiano. No sabemos por qué, pero Loris Reggiani, por ejemplo, que también que tenía que participar en el campeonato italiano, sí lo va a hacer en la cilindrada de 250 centímetros cúbicos. También participan aquí los recientes pilotos que han participado en el europeo. Carlos Giró, que tuvo una caída. Ahí está Hans Spann saliéndose de la aspiración de Jorge Martínez Aspar en la larga recta de meta de más de 1 kilómetro de este circuito de Montmeló. Mientras que ahí vemos de frente a Adi Stadler. Vamos a ver en la pura de frenada. Y Pitufo Álvaro, que está en esa cuarta posición, muy pegada a la rueda de Hans Spann. Ahora vemos Jorge cómo ha cortado distancias sobre el primer clasificado. Ahí vemos a Spann detrás de Jorge, el hombre que tenía el mejor tiempo en parrilla de salida. Pitufo Álvaro está aguantando muy bien el tirón que están dando estos dos fenómenos, tanto Jorge como Spann. Pitufo Álvaro está aguantando muy bien el tirón. Stadler sigue mandando la carrera. Ahí vemos Jorge que intenta cortar distancias. Parece que se va reduciendo un poco la distancia. Ahí tenemos a Pitufo Álvaro con esa cuarta posición, que parece que está aguantando muy bien el inicio de la carrera. Prácticamente ya tienen a Stadler tanto Jorge como Spann. Jorge, sin duda, que tiene unas ganas de victoria increíbles. Una temporada quizá la más negra de su carrera deportiva. Una temporada en la que no subió al cajón en ninguna de las carreras que se disputaron en el Campeonato del Mundo. Y esto para un piloto de la talla de Jorge, que ha sido 4 veces campeón del mundo, evidentemente que va a ser un duro golpe. Pero hoy tiene ganas, igual que tenía en el circuito malayo de Shah Alam, pero aquella caída cuando marchaba en la tercera posición. Ya han dado caza a Stadler, ya tenemos ahí a Stadler, se ha llevado un pequeño susto, parece ser que ha tenido un problema de motor. Stadler probablemente ha gripado el motor, cosa que ha aprovechado Jorge muy bien para intentar despegar a Spann. Pitufo Álvaro continúa pegado a la rueda. Ahí vemos en el momento de romper de Stadler, casi se toca Jorge con él. Jorge se ha abierto muy bien, afortunadamente Stadler ha mirado a la derecha y ha dejado paso a Jorge, cosa que no lo ha hecho igualmente para Spann. Spann ha tenido más problemas. Ahora Spann tendrá que pegar un tirón fuertísimo en este nuevo paso por meta para intentar recuperar el tiempo perdido de ese problema que ha tenido Stadler. Pitufo Álvaro está manteniendo, ahí tenemos a Stadler con el motor probablemente roto. Ahora vemos a Spann que intenta colarse por la parte de dentro. Jorge cierra muy bien el hueco. No se lo está poniendo nada fácil Jorge a Spann. Ahora por ahí quiere intentar Spann colarse. Nuevamente Jorge ha cerrado fenomenalmente el hueco que estaba buscando el holandés. Ahora parece ser
que el segundo holandés está quedando un poco descolgado. Evidentemente, tanto Aspar como Hans Span han forzado el ritmo. Ahí está una vez más. Esta acción se está repitiendo a lo largo de las vueltas que se han disputado. Hans Span, cuando estamos a 5 para el final, se ha salido ahora de la aspiración de Jorge. Vamos a ver si es que el español quiere tomarse un respiro, o vamos a ver, porque ahora Jorge se ha salido de nuevo de la aspiración de Hans Span. Vamos a ver en la frenada el holandés con la Honda número 2 en la primera posición ahora. Pero falta todavía mucha carrera. Estas mangas del superprestigio, digamos que esta carrera se disputa a 2 mangas, 11 vueltas cada una de las rondas, y al final el cómputo de las 2 mangas se decide el vencedor. Van a pasar por línea de meta. Última vuelta, última vuelta. Ahí tienen a estos dos pilotos, dos hombres que se conocen muy bien a lo largo de todo el mundial. Ahora Jorge intenta salirse del rebufo para superar al holandés, cosa que ha conseguido. Ya tenemos a Jorge en primera posición, lo ha pasado muy limpiamente. Ahora el holandés tendrá que jugársela, porque lógicamente en las mangas siguientes también habrá esta lucha. Aquí vemos repetida la imagen, cómo se salía del rebufo Jorge y superaba a Hans Span. No hay una diferencia muy grande. Ahora el holandés intentará colarse en alguna apurada de frenada. Vamos a ver si Jorge no se lo permite. Ahí quiere colarse por la parte de dentro. No se lo va a poner nada fácil Jorge al holandés. Por ahí es dificilísimo que meta la rueda, tiene que llegar mucho más rápido. Jorge tiene que tapar mucho los huecos en estos metros finales de esta primera manga del Super Prestigio 125. Una victoria en el caso de producirse del piloto español, que le daría mucha moral de cara sobre todo a la segunda manga. Sí, bueno, es que darte un poco el mal sabor de boca también de todo el mundial. Sobre todo Jorge, que ha tenido muchos problemas, el cambio de marca y toda esta historia. Ahí están los dos intentando buscar la manera de superar Span a Jorge. Jorge intentando que Span no le supere. Unos virajes muy bonitos, unos virajes de muy de piloto. Por ahí es imposible que Span pase. Ahí está Jorge, vamos a ver si mantiene esa primera posición hasta el paso por la bandera cuadros. Ahora ahí lo podía haber intentado el holandés, pero Jorge ha apurado muchísimo la apurada de frenada de ese viraje. Difícil se lo va a poner Jorge al holandés. Vamos a ver si no le coge bien la rueda el holandés a Jorge. Difícil, Jorge va Jorge primero. Exactamente, Jorge Martínez Aspar primero. La segunda posición para Hans Span por menos de media moto. La tercera posición para Baudelier, y a continuación ha entrado Pitufo Álvaro, mientras que la quinta posición ha sido para Arie Molenaar, el piloto holandés. Ahí está Hans Span, y vamos a ver repetida la llegada, donde vean ustedes en la misma línea de meta es donde Jorge Martínez Aspar entra en primera posición. Aspar ha salido rapidísimo, también ha salido muy rápido, al igual que en la primera manga, el alemán Adi Stadler con la JJ Cobas número 11. Ahí lo estamos viendo en el centro de las imágenes. A la derecha de sus pantallas está también Hans Span, muy deprisa. Pitufo Álvaro con la JJ número 24, que lleva emparejado con el Hans Span. Vamos a ver quién lleva primero al viraje. Jorge Martínez Aspar. Honda número 5, primero, segundo Adi Stadler.
tercero Hans Span, cuarto Pitufo Álvaro que rebasa Span, es tercero ahora con la JJ número 24, y Adi Stadler, que ha pasado a la primera posición, dejando relegado a la segunda a Jorge Martínez Aspar. Estamos todavía en la primera vuelta, 11 giros a este trazado de Montmeló en la segunda manga. La primera, la victoria para Jorge Martínez Aspar. Sí, Jorge Martínez Aspar, que lo va a tener bastante difícil, puesto que tenemos ahí muy de cerca de él ya al holandés Hans Span, segundo clasificado en la manga anterior. Una manga muy parecida a la iniciada esta mañana, donde Stadler también salió como un cohete, tuvo problemas en su motor, y Jorge Martínez Aspar luchó por la victoria con un Span con ganas también de conseguir aquí una victoria importante. Por lo tanto, carrera bonita, vamos a presenciar una lucha titánica entre estos tres hombres. Y Pitufo Álvaro, que va cuarto, vamos a ver si puede aguantar el hecho de estar ahí rodando con hombres rapidísimos, con motos oficiales, como son Adi Stadler y como es Hans Span. Di Raudíes, que también lleva una mecánica bastante avanzada, y atención a Emilia Zamora también con JJ. Y la máquina número 24 de Pitufo Álvaro, ahí le vemos en la cuarta posición, pero al Zamora, un joven piloto que también está realizando el europeo. Atención ahí, que ha sido rebasado Jorge Martínez Aspar. Sí, yo creo que Jorge está tomándoselo con calma este inicio de carrera, con calma dentro del ritmo que está imponiendo Stadler, pero yo creo que Jorge, al tener ya la victoria en la anterior manga, tiene que intentar no cometer ningún error, tiene que conseguir vigilar muy de cerca al holandés Span, y así lógicamente intentar conseguir la victoria en las dos mangas. Menos de 10 vueltas, y ahí está Jorge, que se sale de la aspiración de Adi Stadler, de Hans Span. Atención a Pitufo Álvaro, Di Raudíes también con la máquina número 4, y Jorge Martínez Aspar, que sale primero del viraje, segundo Hans Span. Tiene una buena moto Jorge, ¿eh? Sí, tiene una buena moto en velocidad punta, quizá no tanto en aceleración. Aquí supera por frenada. Aquí lo que está haciendo lo está haciendo completamente el piloto. Por supuesto tiene que llevar unos buenos frenos. Pero lo importante, Ángel, es que no se escapa nadie, ¿eh? Sí, ahí van 10 Span, ahora ya España está pegado prácticamente a la rueda de Jorge. Span sabe que si quiere conseguir la victoria tiene que ganar a Jorge con un pequeño margen, puesto que en la manga anterior han entrado prácticamente por media rueda la diferencia. Jorge sobre el holandés. Pitufo Álvaro está haciendo unas carreras fenomenales. Aquí ahí hemos visto cómo intentaba Jorge por fuera superar al holandés. Pitufo Álvaro, decíamos que está haciendo una carrera muy bonita, y le vemos cómo aguanta el ritmo que están imponiendo estos hombres. Y atención al Zamora con la máquina 24, que va en sexta posición, está marchando detrás Di Raudíes, cuando vemos repetido el momento en que Jorge Martínez Aspar tiene que abrirse bastante, ocasión que aprovecha Span para arrebatarle al español la primera posición. Le decíamos que Emilio Zamora, joven piloto que está haciendo el europeo, que sigue en la sexta posición. Atención al susto que se ha metido ahí Stadler. Ballet de Stadler, eso es ballet. Sí, ballet, pero además ha sido por su culpa. La ha levantado 2 o 3 veces, sí. Ahí está Pitufo Álvaro cerrando ese cuarteto. Tras él, Di Raudíes, y en sexta posición Emilio Zamora. Ahí están los 4 hombres, ahora ya han abierto un ligero hueco. Sí, Jorge tiene que intentar que Span no se le vaya, ¿eh? Sí, porque como se le vaya, va a ganar el holandés. Sí, está tirando con mucha fuerza. Sí, el holandés es consciente del tema. Ahora me parece que Stadler intentaba salirse del rebufo de Jorge y superarlo. Vamos a ver quién de los dos está en cabeza. Parece ser que todavía mantiene la segunda plaza Jorge Martínez Aspar. Jorge apura fenomenalmente la frenada. Y ahí está Pitufo Álvaro, extraordinario, con la JJ Cobas número 24, después de que Derby, su marca habitual, abandonara las carreras momentáneamente. Ha tenido que seguir la temporada para participar en esta carrera. También lo hizo en Malasia y también en las carreras de Campeonato de España. Fíjate, Derby ahora que tiene cerquísima el circuito. Fíjate al lado. Tiene a 4 kilómetros o 5. Para poder probar esto les vendría súper bien. Además, un circuito ancho como es este de Montmeló. Sí, bueno, un circuito de Gran Premio, y donde tenemos a Alberto Puig aquí al lado, uno de los pilotos que ha participado ya. Carrera que no han visto ustedes todavía, por lo tanto no les vamos a desvelar la posición. Y Alberto Puig, que
uno de los pilotos que está participando, decimos que esta temporada la ha tenido bastante desigual y que nos puede decir cómo es el circuito de Cataluña, qué te ha parecido. Bueno, no oímos, nos están diciendo nuestros compañeros en la unidad móvil que no oíamos las palabras de Alberto Puig. Ahora sí, porque Ángel Nieto le ha cedido su micrófono. Y vamos a ver si nos puede decir qué te parece, tú que eres un hombre que has corrido en todos los circuitos del Mundial, qué te parece este circuito de Cataluña, en su trazado, en su seguridad sobre todo. Bueno, el circuito es un circuito de campeonato del mundo, muy seguro, muy ancho, en el que hay muchas trazadas y se pueden hacer carreras estupendas, ¿no? Es nuevo, pero cuando esté definitivamente acabado será un circuito extraordinario para carreras de Mundial. Es difícil la trazada, Alberto, o lo coges el ritmo rápido. No, tiene bastantes trazadas el circuito, entonces depende de cada piloto, se puede meter uno por donde quiera. Hay muchas trazadas y los adelantamientos son bastante fáciles. Vamos a seguir con la carrera. Estas las impresiones de Alberto Puig. Cuando ahí vemos a Hans Span, Honda número 2, la segunda plaza, Jorge Martínez Aspar, Cionad y Stadler. Los tres hombres se han separado del grupo. Están luchando Jorge Martínez Aspar fundamentalmente y Hans Span por la victoria del Super Prestigio, ya que le recordamos que en la primera manga la victoria fue para Jorge Martínez Aspar, pero por menos de media moto sobre Hans Span. Por lo tanto, ahí está el holandés mirando hacia atrás. Ve pegado tras su rueda trasera la Honda número 5 del piloto español. Falta todavía bastante carrera por disputar. Y Jorge Martínez Aspar, que necesita esta victoria, sobre todo aquí en España, después de una temporada bastante desastrosa. Ahí estamos viendo a Baudelier, el piloto que va cuarto y que en la manga anterior fue tercero. Baudelier, que está siendo una de las revelaciones hoy aquí en este circuito de Montmeló. Ahí le vemos en cuarta posición, distanciado de los tres hombres de delante, de Span, de Aspar y de Adi Stadler. Le vemos detrás el grupo bastante disgregado también. Y tirando con mucha fuerza todavía Hans Span. Sí, yo creo que Span está intentando escaparse, pero detrás tiene a Jorge vigilándole fenomenal. Vamos a ver qué es lo que hace Stadler también pegado a la rueda de Jorge. Yo creo que Jorge está cogiendo bien la medida al holandés Span para así no cometer ningún error. Y en estas menos de 7 vueltas que faltan para el final, conseguir esta añorada victoria que ya lleva durante bastante tiempo sin saborear el podium. Ahora Stadler intentaba colarse por la derecha. Ahí hemos visto a Jorge por la derecha cómo ha superado fenomenal al holandés Span. Eso es un aviso que le ha dado Jorge al holandés. Ahí vemos la repetición. Jorge se coloca a la derecha, cierra fenomenalmente el paso al holandés. El holandés se tiene que conformar con aguantar esa segunda plaza. Esto ha sido bueno, esta maniobra que ha hecho Jorge para así el holandés darse cuenta de que está ahí y que no se lo tome con mucha tranquilidad. Un circuito muy bonito, un circuito que a medida que se vaya conociendo probablemente los tiempos van a ir cayendo carrera tras carrera, puesto que tiene un trazado un poco especial. Yo creo, Valentín, he oído comentarios de que se parece al circuito de Suzuka, de que tiene un parecido con Holanda. La verdad es que yo he dado solo una vuelta esta mañana en un coche y yo creo que no tiene nada que ver, ¿eh? No. Sobre todo yo creo además por la anchura, por el radio de las curvas. No, y el trazado. Aquí hay unas paellas redondas muy largas. Hay un que viraje... recuerdan Suecia. Sí, pero quizá hay alguna parte. Bueno, lógicamente hay tantas curvas en todo el calendario del Mundial que alguna tiene que ser parecida, pero a mi modo de ver los desniveles que tiene de terreno, hay unas subidas, hay unas bajadas no muy elevadas, con un desnivel bastante bonito. Los peraltes están muy bien colocados, las frenadas no son violentísimas. El público, hay unas zonas en las que el público yo creo que puede disfrutar muchísimo del espectáculo, tanto de la moto como del coche. Por lo tanto, yo creo que a mí no se me parece mucho a otros circuitos como Suzuka, por ejemplo, no tiene nada que ver. Atención a Toni Sánchez, ahí le vemos con la
JJ Cobas número 29, que está rodando en la quinta posición. Atención a Baudelier. Se ha tocado. Que sí, pero bueno, es que intentaba pasarse a los 4, de todas formas se ha pasado a 3, no le ha hecho nada mal, ¿eh? Sí, él viene de atrás, ¿eh? Sí. Viene de atrás y viene con un hacha, ¿eh? Pero atención también a Tony Sánchez, lo vemos en la repetición allí al fondo, pero ahí vemos a Baudelier Aquí con la tocan. 25. Aquí ahora se toca Stadler. Sí. Se han tocado. Stadler y Baudelier y Aspar con la 5 en la primera posición. La cuarta para Hans Span. Tendrá que remontar el holandés. Bueno, esto le va muy bien a Jorge, perdona, Valentín, le va fenomenal. Y a Sánchez, y a Tony Sánchez, ahí le vemos que ya se ha unido al grupo. Ahí está el joven piloto mallorquín, tercero en el campeonato europeo, vencedor de las 4 primeras pruebas del campeonato continental, y que al final la mala suerte impidió que tanto él como su compañero de equipo, Carlos Giró, no estuvieran más afortunados. Pero ahí le tenemos rodando con los hombres más rápidos, con Hans Span, con Jorge Martínez. Remontada, pero remontada grande. Y ahí tenemos a la JJ Cobas número 29, con motor Rotax, pilotada por el mallorquín Antonio Sánchez, con una carrera espectacular. Y ahí le tenemos en quinta posición de ese grupo que manda Jorge Martínez Aspar. Sí, bonita la remontada del mallorquín, fenomenal. Si antes eran 3, luego 4 y ahora 5. Esto le va muy bien a Jorge, ¿eh? Todo este lío que se está armando aquí le va fenomenal. Ahí está Jorge ahora tirando con mucha fuerza. Quiere abrir un hueco. Sí, Antonio Sánchez ya está, ¿eh? Ya lo Sí, está ahí a rueda. Y como ya viene, va a pasar a gente en una prueba de frenada. En el momento que lleguen, yo creo, a la parte de abajo, ya va a intentar superar al holandés Span. Esto va a beneficiar todavía más a Jorge, porque así Span, si quiere, ahí le vemos cómo se abre en la apurada de frenada. Vamos a ver qué es lo que hace. Ahí ya creo que va a entrar por delante. Y tras Tony Sánchez está Emilio Alzamora, otro joven piloto español que está rodando en la sexta posición. Ya está cuarto. Y Alzamora sexto. Extraordinario, 2 jóvenes pilotos, instalado ahí con veteranos de la talla de Span y de Aspar. Y de Stadler también, ¿no? Bueno, y de Stadler, que también tiene ¿no? Algún año, sí. Se ha colocado en este momento tercero, ha pasado fenomenal. La vuelta rápida para Baudelier, 1.40 en esa remontada, ahí en el momento en que quiso desbancar a todos. Oye, muy bien, ¿eh? Esto favorece fenomenal, ¿eh? Y favorece mucho a Aspar, porque Span está rodando el último del grupo. Además va muy por el sitio, ¿eh? El que no va nada por el sitio es Baudelier, ¿eh? De la 25. Span lo va a tener muy difícil porque Baudelier se lo va a poner dificilísimo. Y ahí está Jorge mandando la carrera con Stadler detrás. Jorge tiene que estar muy atento a Stadler porque es un hombre bastante agresivo. Y con una moto que corre bastante. Es el único motor Rotax oficial. Ahora Span se ha colocado cuarto, se ha pegado un pequeño susto. Ha cerrado demasiado el viraje e incluso ha perdido la plaza que había conseguido. Ahora la vuelve a ganar, ahora se vuelve a meter por la parte de dentro y supera al francés. Pero ha perdido bastante espacio, ha cometido un error el holandés que le ha llevado a descolgarse de estos 3 hombres. Vamos a ver si vemos a los españoles hoy aquí en este cilindrada de 125 en el podio. Antonio Sánchez está haciendo un carrerón. Ahora se ha puesto delante Stadler, ha superado por velocidad tanto a Jorge. Pero ahora Jorge quizás se cuela muy bien por la parte por dentro. Otro piloto que está realizando una carrera extraordinaria es Julián Miralles, que marcha tras Emilio Alzamora. También está situado entre los 10 primeros. Después de este grupo de 5 pilotos está Emilio Alzamora rodando totalmente solitario. Y después hay otro grupo de 5 o 6 pilotos en el que está mandando Julián Miralles en una dura pugna, entre otros con Dir Raudíes. Pitufo Álvaro también está ahí. Ahora Antonio Sánchez se ha abierto un poco en ese viraje. Vuelve nuevamente a tener la rueda de Stadler. Atención con Span, que ahora tiene que apretar si quiere intentar conseguir la victoria. No lo tiene nada claro.
Ahí está el Zamora con la JJ Cobas número 28. Dick Raudíes tras él. Uno de los pilotos más jóvenes que están participando aquí con uno de los más veteranos, con Dick Raudíes. Emilio Zamora, que ha realizado el europeo. Ahora Antonio Sánchez se cuela por la parte de dentro. Fenomenal esa apurada de frenada del mallorquín. Importante que ahora tire para pegarse a la rueda de Jorge y así tirar hacia adelante. Lástima de la lesión que sufrió Carlos Giró, aparte de otra caída que tuvo aquí. Pero otro piloto del equipo de la Federación Española que podía haber estado ahí delante, compañero de equipo de Toni Sánchez. Allí está Baudelier cerrando el grupo. Vuelta rápida a más de 142 kilómetros por hora. Nuevo paso por línea de meta. Jorge Martínez Aspar, Honda número 5. Ahí está Toni Sánchez segundo. A ver si intenta salirse de la aspiración. El que se sale es Adi Stadler con la JJ Rotax número 11. Sí, tiene un poco más de motor. Y entonces ha podido superar fácilmente a Sánchez. Además, la moto de Stadler y de Sánchez es la misma, JJ Cobas con el motor Rotax, pero evidentemente el motor más de pata negra es el del alemán. Por ahí están esas buenas formas de Antonio Sánchez. Muy bien, Antonio Sánchez viniendo desde atrás, siendo puente entre el grupo de atrás y los tres hombres que marchaban en cabeza. Y ahí lo tenemos ahí pugnando por el podium, cuando de nuevo ahora se ha colado. Se vuelve a colar por dentro y deja relegado al alemán a la tercera posición. Mientras que la cabeza sigue siendo para Jorge Martínez Aspar. Lo vemos repetido. Ahí está repetido cómo se mete por la parte de dentro a Stadler y lo supera muy bien. Parecía que se iba a abrir un poco más y entonces a Stadler podía superarle, pero no ha sido así. Ahí está, vuelta rápida para el mallorquín. Una carrera muy bonita con 5 pilotos, todos ahora se colocan en primera posición. Toni Sánchez en primera posición. Fenomenal la remontada, fenomenal cómo ha llegado a colocarse en primera posición. Ahí le vemos cómo se abre un poco menos que Jorge. Jorge se sube en la raya blanca y tiene que cortar quizá o no dar con tanta violencia. Ahora Toni Sánchez intenta irse hacia adelante. Yo creo que esta carrera Toni Sánchez la debía poner en un marco, porque independientemente del resultado, la hazaña ahí queda. Un joven piloto viniendo desde atrás ha contactado con el grupo donde estaban los hombres más fuertes, los más rápidos, con mejor mecánica. Nuevo paso por línea de meta, menos de 2 para el final. Y ahí está la JJ Cobas número 29, que ahora es rebasada por Jorge Martínez Aspar. También lo rebasa Adi Stadler. Hans Span va a hacer lo mismo. Vamos a ver qué sucede ahí. Toni Sánchez muy bien, saliéndose muy valiente, pero se ha visto la velocidad punta. Se ha visto la velocidad punta de la moto de Aspar, de Adi Stadler y de Hans Span. Ahí se ve clarísimo y hay que llevar el motor, porque si no, ahí se ve clarísimo, porque hay que llevar motor, porque si no, ¿qué sucede? Que ahora Toni Sánchez se va a tener que jugar nuevamente el todo por el todo para intentar volver a coger la primera plaza. Es una pena cuando te faltan esos pocos caballos, la verdad es que se sufre mucho, ¿eh? La verdad es que sí, porque sobre todo cuando estamos ya a menos de 2 vueltas para el final, aunque todavía tiene bastante chance Toni Sánchez, pero la verdad es que son 3 huesos muy duros de roer, 3 hombres muy veteranos, que no va a ser absolutamente fácil para él, pero desde luego ahí está el sello de la casa y eso sí que no hay quien se lo quite. Sí, bueno, eso está clarísimo, se está codeando con hombres del Mundial. El que tiene delante es Span, subcampeón del mundo. Ahí está Jorge con 4 títulos. Yo creo que está muy bien el que la federación tenga este equipo y coja gente de la cantera, de los criterios y luego los meta en el europeo y lleven un equipo con experiencia, con gente con experiencia. Los chicos aprenden mucho más rápido y lógicamente además corren en circuitos del mundial. Esto es importante. Pienso que hay que seguir apoyando este equipo de la federación para que así continúen saliendo chicos como Giró, como Toni Sánchez, como toda esta gente que incluso está ahora ya en el mundial. Bueno, y el esfuerzo que están haciendo también las territoriales como la valenciana y la andaluza, que están llevando también pilotos, tal es el caso de Luque o de Chama Rosés, o por ejemplo el hermano de Miralles, Rabadán, todos estos pilotos. Última vuelta.
jóvenes que lo están haciendo muy bien. Última vuelta, vamos a ver qué sucede. Hans Span, Jorge Martínez Aspar. Vamos a ver, el que primero llegue se va a llevar el super prestigio. Atención a Tony Sánchez, que se sale de la aspiración de Span, no lo puede hacer. Sigue Jorge Martínez Aspar, segundo Adi Stadler. La diferencia mínima, tercero Hans Span. Jorge tiene que tener cuidado con Stadler, no le vaya a fastidiar la carrera. Ahora Jorge ha abierto un pequeño hueco, esto le va a ir muy bien. Ahora nuevamente Jorge alarga un poco más. Ahí el único que puede incordiar a Jorge es el que en este momento se coloca en segunda posición, Hans Span. Pero difícil lo va a tener. Ahora, complicado porque hay bastante diferencia, quedan pocas curvas. Ahí vemos la pasada del holandés a Stadler. Vamos a ver a Jorge Martínez Aspar, que ha mirado hacia atrás, ha visto ya que el hombre que tiene tras su rueda trasera es ya Hans Span. Recordemos que en la primera manga la victoria fue para Jorge con una ligerísima diferencia sobre el holandés. Ahora Jorge ha pegado un cambio de ritmo importante, se ha distanciado, puede ser decisiva esta diferencia. Le va a costar trabajo al holandés coger la aspiración del español. Tercera posición Adi Stadler, a continuación está Baudelier y la quinta plaza para Tony Sánchez. Jorge Martínez Aspar sigue con la Honda número 5 en la primera posición. Vamos a ver si el holandés no lo rebasa. Y sería la primera victoria de la temporada en una carrera importante para Jorge Martínez Aspar. Una inyección de moral que no le va a venir nada mal. Jorge Martínez Aspar, que ahí vemos al público que se ha dado masivamente. Vamos a ver. No le gana. Lo va a tener muy difícil, efectivamente. No le gana, seguro. No le gana. Ahí está Jorge, que va a entrar por línea de meta. Nada, no le gana. Y victoria para Jorge. Por lo tanto, las dos victorias para él. Y una vez más, el holandés Hans Span se ha tenido que conformar con la segunda posición. Ahí vemos la entrada de Emilio Alzamora, uno de los jóvenes pilotos que lo ha hecho extraordinariamente. Pero la victoria en las dos mangas para Jorge Martínez Aspar, 4 veces campeón del mundo. Esto es todo de momento. Vamos a hacer un punto y aparte, un punto y seguido también en esta transmisión desde Montmeló. Daremos paso a Torre España y luego estaremos